¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Enlace Mexamérica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo sea que ustedes vean este video. Bueno, pues les saluda Beto Morales, el mapache político, y pues hoy les tenemos una historia que se ha transformado, ha crecido, ha mutado, pero también ha golpeado profundamente el corazón de la economía de los mexicanos y de la seguridad nacional. Una historia que comenzó con el simple robo de combustible, pero hoy, amigos, ha evolucionado a una amenaza mucho más sofisticada y silenciosa. El robo del huachicol, este llamado huachicol. Bueno, pensaban que el huachicol solo olía a diésel y gasolina robada. Pues prepárense, porque esta nueva versión, aunque no tiene un olor a combustible, apesta, pero a corrupción. Facturas falsas, empresas fantasmas y un inmenso agujero en la economía mexicana. Y lo más preocupante es que ya no solo es un problema nuestro. Esta red de fraude ha cruzado fronteras y ha puesto en alerta incluso a gobiernos como el de Estados Unidos, por nada más poner un ejemplo. Pero antes de sumergirnos en esta compleja red, rebobinemos un poco para entender de dónde viene esta palabra que hoy es parte de nuestro vocabulario. Bueno, existen varias hipótesis sobre el origen peculiar de la palabra. Algunos creen que proviene de la práctica de adulterar el alcohol, estas bebidas como el tequila, que le ponían un poco de agua para obtener mayores ganancias. En ese contexto, huachicol se refería a la bebida diluida y el vocablo podría provenir del náhuatl, que significa algo así como robo. Otra teoría sugiere una conexión con la palabra maya huachi, que significa forastero o ladrón, y al añadirle el sufijo col, que podría pues implicar una actividad ilegal. Se formaría pues la palabra que ya hoy todos conocemos, huachicol. Y la tercera hipótesis, quizá la más directa, se relaciona con la práctica de ordeñar los ductos de Pemex, haciendo un huacho o un surco, ¿no? Para abrir esta y llegar hacia la tubería en la tierra para extraer el combustible. Pero bueno, sea cual sea el verdadero origen de la palabra huachicol, se arraigó para describir el robo ilegal de gasolina y el combustible sustraído y se convirtió, como sabemos, en un problema social y económico de magnitudes colosales en México. Pues en la lucha frontal no habrá tregua. Desde diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una advertencia clara sobre los huachicoleros. Les dijo que no habría ninguna tregua. Bueno, pues esta ofensiva fue impulsada por el delito que en ese momento ya le causaba pérdidas al país superiores a los 3,000 millones de dólares anuales. Se estima que tan solo en los primeros 10 meses del 2018, Pemex contabilizó más de 12,500 tomas clandestinas en sus ductos. Para combatir esta plaga, el gobierno de Andrés Manuel anunció una estrategia que iba en 4 frentes clave. El primero iría en reforzar la seguridad de los ductos para evitar el robo. El segundo incrementaría drásticamente la capacidad de transportación de combustibles a través de estos carros tanques o pipas para mitigar las tomas clandestinas. El tercero era implementar un plan de bienestar social dirigido a las comunidades afectadas por este ilícito, buscando ofrecer alternativas y desincentivar la participación en el robo. Y el 4 sería aplicar la ley con todo su peso para acabar con la corrupción y la impunidad. Para el segundo punto, el gobierno realizó una adquisición histórica de 571 carrotanques en Estados Unidos por un costo de 85 millones de dólares, con la meta de llegar a 707 unidades en total. Esta inversión tenía como objetivo ampliar la capacidad de distribución en 116,000 barriles diarios. Estos carrotanques serían operados por la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, la Sedena, en el marco del plan de N3, considerando un asunto de seguridad nacional.
La convocatoria para operadores de pipas fue masiva, todos lo vimos en la televisión, en los comerciales, en las mañaneras, con más de 6,199 solicitudes y 804 personas aprobadas para un inicio. Bueno, pues de aquí nos vamos a trasladar a uno de los capítulos más dolorosos en la historia de México, la tragedia de Tlahuelilpan, que pues es uno de los más duros recordatorios. Bueno, esta ofensiva tuvo que enfrentar apenas un mes después de iniciada una de las tragedias más dolorosas, como se los comentaba, en la historia reciente de México, la explosión de Tlahuelilpan, en Hidalgo el 18 de enero del 2019. Los hechos, pues ya los conocemos, fueron devastadores. Ladrones de combustible, pues estos guachicoleros perforaron ilegalmente un ducto de gasolina. La fuga es notificada a las 5:04 y atrajo una gran multitud de personas, cientos de ellas, incluso niños que llegaron con cubetas y bidones para llevarse un poco del combustible. Algunos incluso jugaban y se lanzaban gasolina de broma, a pesar de la presencia de pues elementos del ejército, del personal militar, pues eran superados por pues, más de tal vez unos 300 civiles, 400, y se les instruyó para que pues no actuaran contra las personas, para que no fueran agresivos, para que los invitaran a que se retiraran. No querían que se hiciera una confrontación violenta. Lamentablemente, a las 19:10, o sea, a las 7:10 de la noche, el ducto explotó en una enorme bola de fuego, consumiendo los campos empapados de combustible y pues obviamente la gente que estaba en el lugar. El saldo, pues fue desgarrador. 73 fallecidos y 74 heridos, pero la cifra final de fallecidos ascendió a 137 personas, pues porque muchas tenían quemaduras de primero, segundo y hasta tercer grado. La explosión fue particularmente mortal por la gran cantidad de personas que acudieron a la zona de la fuga atraídas por la gasolina gratuita y la escasez que ya vivía en la región. La causa exacta del incendio no se conoce, pero las hipótesis iniciales apuntan a la fricción de la ropa sintética de las personas y los gases producidos por la fuga de un combustible de alto octanaje. Este trágico suceso generó críticas, incluyendo una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, por presunta inacción del ejército. Bueno, el presidente Andrés Manuel visitó Tlahuelilpan al día siguiente y prometió intensificar los esfuerzos contra el robo de combustible, buscando alternativas para los ciudadanos y pidiendo testimonios para desmantelar las redes. El ducto de Tuxpan-Tula, donde ocurrió la explosión, había sufrido al menos 10 violaciones en los últimos 3 meses antes del incidente y había estado suspendido desde diciembre, inundado pues por operaciones, solo un día antes de la tragedia. Pero bueno, ahora vamos a hablar de este tema que últimamente es el que tiene una mayor relevancia, esto que le mal llaman huachicol fiscal, el robo pues en corbatín, ¿no? El robo de cuello blanco. Con el paso del tiempo, la palabra huachicol se transformó aún más, de vino adulterado a gasolina robada y ahora pues a impuestos inflados y facturas fantasma. Esto es, ni más ni menos, que lo que mal llaman huachicol fiscal, un término coloquial que para referirse al fraude sofisticado. Imaginen, empresas fantasmas que no existen realmente emiten facturas falsas por servicios que nunca prestaron, simulando operaciones para evadir impuestos o lavar dinero. Es en esencia robarle al SAT, pero con una corbata bonita y desde una oficina lujosa y con todas las comodidades. Bueno, pues una empresa compra servicios a otra que es inexistente y que recibe una factura. La integra a su contabilidad y mágicamente paga menos impuestos. Lo que realmente sucede es que el dinero sale del sistema legal y se inyecta en una red de lavado y corrupción. Este delito no es cosa menor. En México se castiga con penas que van entre 3 a 9 años de prisión, además de multas millonarias. Y lo que es más importante, desde 2019, con la reforma fiscal antihuachicol, este tipo de evasión se considera
delincuencia organizada. La razón, porque no se trata de un contribuyente despistado, sino de redes completas que facturan miles de millones de pesos con operaciones simuladas. Durante años, se estimó que el SAT perdía más de 500,000 millones de pesos al año por estas prácticas, una cifra que podría cubrir varios sistemas de salud, educación o seguridad. Pero la lucha continúa, pues hay golpes recientes y pues colaboración, incluso internacional. La batalla contra el huachicol en todas sus formas se mantiene con la misma intensidad bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se ha intensificado el combate, perdón, al comercio ilegal de crudo y productos derivados. Pues recientemente, como todos ya lo hemos visto en las noticias, se han dado varios golpes importantes. Por ejemplo, en el sureste del país se recuperaron más de 3 millones de litros de hidrocarburo a finales de mayo. En Nuevo León se aseguraron 1.2 millones de litros de hidrocarburo, camiones y contenedores. Y en un hecho, pues hilarante, sorprendente, bueno, pues en Veracruz, autoridades desmantelaron y dijeron que era una mini refinería clandestina que después la catalogaron como una mezcladora que procesaba supuestamente crudo robado, ¿no? Allí se recuperaron más de 500,000 litros de crudo y toda la infraestructura para la producción ilícita de combustibles, lo que subraya la impunidad y la amplia red de complicidad con la que operan pues estos delincuentes. Incluso en Coahuila apenas se lograron decomisar más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo, transportados en 129 pipas de ferrocarril. Imagínense lo que se necesita para que puedas mover 129 pipas, pero ya de un transporte que no es muy, digamos, común como el ferrocarril. Aunque el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que este combustible pues solamente iba de paso y que no se extrajo en Coahuila. El aseguramiento es un claro mensaje a la coordinación entre autoridades estatales y federales, pero la lucha no se libra en nuestro territorio. El huachicol fiscal ya no es un problema exclusivo de México. Muchas redes utilizan cuentas bancarias, empresas o inversiones de Estados Unidos. Por ello, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, está colaborando estrechamente con el SAT para rastrear y castigar a los implicados en lavado de dinero y fraude fiscal. Ya se han visto casos en cortes como las de Texas, Florida o Nueva York, con cuentas congeladas, propiedades embargadas e incluso órdenes de arresto internacional. Reforzar la ofensiva del gobierno de la presidenta se hace estrenando una plataforma específica para combatir el huachicol fiscal, una herramienta tecnológica crucial en esta guerra de inteligencia financiera. Y finalmente, para que vean que la justicia está actuando, la Fiscalía General de la República informó que 5 exfuncionarios de Pemex han sido condenados a penas de hasta 31 años de prisión por su participación en el robo del combustible. Estos individuos que fueron detenidos en 2019 fueron sentenciados por delincuencia organizada y por facilitar la sustracción ilícita de hidrocarburos. Entre ellos está Sócrates H., Emilio C., José S. y Ramón M. Recibieron penas de 31 años, 10 meses, 15 días, además multas significativas, mientras que Ociel A. fue sentenciado a 12 años. Todos ellos estaban ligados al general León Trawitz, ex subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex. Bueno, pues un hoyo en las finanzas del país. El huachicol, en sus diversas y crecientes formas, es como un hoyo negro en las finanzas del país. No se ve, pero ¿qué tal se siente? Sin albur, claro. Y mientras unos pocos se hacen millonarios, la gran mayoría de nosotros, los ciudadanos, pues seguimos pagando las consecuencias con malos servidores públicos, con menos servicios públicos, con menos inversión, pero eso sí, con más impuestos. Pero hay una buena noticia y es que cada vez hay más vigilancia, hay más castigos, aunque la mala es que aún nos queda muchísimo, muchísimo por hacer. Y todavía hay quienes solapan estas prácticas.
Así es que hay que echarles el ojo a esas personas. Pero la lucha es constante y es crucial para el futuro de México. Pues esta es la información que les traemos en esta nota mapachera. Yo soy Beto Morales. Tomen agua y sueñen con su crush. Bye bye.